A lo largo de la gran gama de series que existen, Breaking Bad es recordada por ser una serie de excelencia, cuya calidad resalta del resto de obras en la televisión, y no solo teniendo una construcción de personajes excelentes, y pese a una gran narrativa de escritura que casi ninguna serie de hoy en día tiene, sino también las de su tiempo. Pero hoy no hablaremos de lo buena que es, sino de uno de los episodios que es, a mi parecer, el mejor de esta serie. Arrancando por el inicio, esta serie tiene una gran particularidad de episodios. Del piloto hasta Felina, en todos hay mínimamente algo interesante que le aporta a la trama. Pero existe uno que es considerado como el perfecto. Su escritura, su guión, los simbolismos tan bien llevados hace que Ozymandias se lleve la medalla al mejor. Esta marca el deceso de Walter White, el momento en el que Heisenberg cruza la línea de la que no hay vuelta atrás. Está tratado de una manera tan sutil que cada plano, cada gesto y cada reacción que tienen los personajes tengan su forma de ser. Los que según muchos son los mejores minutos de esta serie. Todo comienza con un flashback de la primera tanda de meta que cocinan Walt y Jesse en la primera temporada. Tenemos un Pigman a un adicto y a un señor White que no es ni de cerca ser el hombre que es hoy en día. La tonalidad de colores es más cálida que de aquella temporada y con un audio más relajado nos da un sentimiento de cercanía con los personajes. De hecho, podemos presenciar algo que no nos percatamos en aquel momento. Mientras Walt se aleja practicando la mentira que le va a decir a Skyler, podemos presenciar un plano de fondo donde se observa al motorhome y a Jesse jugando con una rama. Hace la llamada y lo primero que se ve del otro lado es un objeto del que Skyler vendía para ganar un poco de dinero, cuya situación es diferente en la actualidad. Durante casi toda la escena podemos observar un plano de unos cuchillos que tendrán relevancia más adelante en el episodio. Estos desaparecen en el momento que se habla del nombre que le pondrán a la bebé. Esta introducción es pura nostalgia, donde todo comenzó, ya sea el motorhome, el desierto, la ropa colgada a la percha. Los personajes eran prácticamente otras personas. Jesse mucho más inmaduro, una Skyler que no se hacía una mínima idea de quién era realmente su marido y un Walter que era un tipo cualquiera. Resaltando lo más obvio es la relación del protagonista con el resto de personajes, que se terminarán desquebrajando en este capítulo. Esta intro termina con Walt desapareciendo de escena, simbolizando que esa persona ya no existe, ya que debido a los sucesos de este episodio no podrá retroceder jamás. Jesse, que tampoco es el mismo de ese tiempo, y finalizando con el motorhome, haciendo referencia a que la relación de este dúo ya no existe. Luego de la introducción, la primera imagen que vemos es el desierto, el mismo paisaje con el que finaliza la intro. Estamos en el mismo sitio, pero en una situación totalmente diferente. De un lado a la banda de neonazis de Jack, y por el otro lado a Hank, totalmente solo ya que Gómez está muerto. Cuando Jack se entera que es de la DEA le va a disparar, y Walt lo interrumpe e intenta convencerlo de no matarlo. Aún quiere a su familia, pero la cara de Hank, sin decir nada y con una expresión de rabia en su rostro, dice otra cosa. Desprecio por su cuñado, y prefiere morir como un hombre de ley. Walt ofrece todo su dinero, 80 millones de dólares que dejó enterrado en el desierto, siguiendo como prioridad el mantener viva a su familia. Jack le dispara e inmediatamente tenemos en pantalla un primer plano de Walt, desplomándose y con un sonido que se detiene en un momento angustiante. Mientras la banda de Jack desentierran el dinero y entierran a los cuerpos de Gómez y Hank, Walter sigue tirado en la arena. Lo único que pasa por su mente en ese momento es dolor y angustia. Resultando todo lo que hizo y todo lo que sucedió se volvió en su contra, perdiendo así el dinero y a alguien de su familia. Dicha escena es la que le da el título al episodio, Ozymandias. Ozymandias es un poema escrito por Percy Bysshe Shelley en 1817.
Este nos habla de cómo todos los monarcas, dictadores, tiranos, mandambases varios se exponen a los cambios antes o después, y que ninguno de ellos sobrevivirá al paso del tiempo. Este poema dice lo siguiente: conocí a un viajero de tierras remotas que me dijo: dos vastas piernas de piedra sin torso se alzan en el desierto. Cerca de ellas, enterrado en la arena, yace un rostro destrozado, cuyo sueño y mueca en los labios y su frío gesto de dominio indican que su escultor sabía leer bien esas pasiones que aún sobreviven. Grabadas en estos objetos inertes, a la mano que las imitó y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal estas palabras aparecen: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contempla mis obras poderoso y desespera. Nada más queda alrededor del declive de esta colosal ruina infinita y desnuda. La solitaria y uniforme arena se extienden en la lejanía. Con esta gran metáfora no hace falta decir mucho más que hace tan bueno este episodio, pero a mi parecer tiene aún más detalles que lo catapultan a ser el mejor. Por el respeto que Todd tiene por Walter, Jack le deja uno de los barriles con dinero. Sin embargo, la ira que yacía en Walt ya era dirigida a su objetivo. Pinkman. Delata a Jesse y podemos observar un movimiento de cámara hacia él. Antes de que Jack le dispare, Todd lo convence para sacar la información antes de matarlo. Mientras esto sucede, Walt y Jesse se observan, ambos traicionados mutuamente. Mientras se llevan a Jesse, podemos ver a ese Walt cínico que le confiesa que vio morir a Jane y no hizo nada para evitarlo. Palabras que lo deja sin oponer resistencia ante sus captores, los cuales se lo llevan, dejando a Walt totalmente solo. Subiéndose al automóvil, ella no quiere ver su reflejo en el retrovisor. Se da cuenta de que no tiene combustible por un balazo en el tanque, prosiguiendo así con otra de las secuencias memorables del capítulo, que la hace un placer visual. Se va caminando por el desierto haciendo rodar su barril, y en el plano inferior de la pantalla podemos ver los pantalones que perdió en el primer episodio, secuencia similar a otras de la serie, pero esta vez completamente solo. Lo único que le queda es su barril con dinero. De fondo se puede escuchar la canción Take My True Love by the Hand, la cual describe la situación actual del protagonista, o en síntesis, la recaída del personaje. Termina comprándole la camioneta a un nativo americano que con una casa carente en el medio de la nada, aprende a darle más valor e importancia que a él mismo. Por otro lado, vemos a Marie, y sin saber que Hank está muerto, viste totalmente de negro. En cambio Skyler, quien viste completamente de blanco. Dicho plano muestra una conversación que trata la situación de Walt, quien creen ya atrapado por Hank. Observamos a Marie mucho más libre y distendida. En cambio Skyler, mucho más presionada. Marie la perdona pero con condiciones. Skyler, en una situación como de prisionera, con las líneas verticales detrás suyo, acepta el trato. Escena que literalmente es una negociación entre un policía y un criminal que intenta zafar de no ir a prisión. En cambio, ahora podemos ver unas rejas de verdad, las de Jesse, quien está golpeado e encadenado, las cuales hacen referencia a que está en una de las peores situaciones en la que pueda estar una persona, preso, malherido y extorsionado. Skyler y Marie le dicen la verdad a Walter Jr., quien no acepta este hecho. Cambiando de escena, Walt empacando las cosas de todos para huir, cortando a Skyler con sus hijos en el vehículo, centrando a Holly en el medio del plano, quien va a estar en medio de discusión en breves momentos, y sobre ella el reflejo de los ojos de su madre. Llegando a casa y al encontrarse con Walt, Skyler piensa que mató a Hank. Walt trata de evitar el conflicto e irse, seguido del plano de los cuchillos y Skyler yendo hacia ellos. Skyler lo amenaza, pero él no parece darle importancia. El cuchillo apunta directamente a la figura de Walt, quien se acerca y ella lo ataca.
Por la inminente herida, la pantalla se torna con un efecto parecido a la escena en la que ve morir a Hank. Skyler continúa atacándolo y Walt trata de defenderse. En el fondo se pueden observar los cuadros de Walter Jr. y Skyler, y aparte en la pared vacía donde debería estar el de Walt, pero ya no pertenece a la familia. Mientras continúan resistiéndose, el cuchillo queda entre ambos y sobre la figura de Walter Jr., quien es el más herido de esta discordia. Walter Jr., defendiendo a su madre, decide llamar a la policía vendiéndole una situación en la que incrimina a Walt como un asesino. Walt, quien no puede creer la traición de su familia, decide huir llevándose a Holly, como castigo a Skyler, quien lo sigue desesperadamente. Y al percatarse de que no puede hacer nada, se quiebra y se desmorona en medio de la calle, de una forma similar en la que Walt en el desierto. Este es el momento que nadie se hubiera imaginado. Walt en contra de su familia. Para finalizar, en el último acto tenemos a Walt cambiando los pañales a Holly, una situación muy diferente al acto de violencia anteriormente vivido, tratando de cumplir el rol de su madre, pero la niña pide por ella. En la casa Skyler, Walter Jr. y Marie preocupados junto a la policía. Suena el teléfono y claramente sabemos que es Walt, y por última vez el plano de los cuchillos marcando la situación del presente. Skyler contesta con la policía interfiriendo la llamada. Él pregunta si está la policía y ella le responde que no. Interpreta un personaje y se carga la culpa sobre él para mantener a salvo a su familia. Skyler se da cuenta de esto y le sigue la corriente. Y aunque casi todo el mensaje va dirigido a la policía, hay algo de sinceridad en lo que dice, sino que aprovecha y descarga su ira con Skyler. Ella lo reconoce y se disculpa. Lo lamento. Del otro lado, Walt está totalmente quebrado y sabe que debe despedirse de su hija. En la estación de bomberos podemos apreciar que juegan al ajedrez y vemos un plano simbólico donde el rey de las blancas está arrinconado en una esquina. Ahí deja a Holly, y por última vez, en soledad, con su barril de dinero, vemos a lo poco que queda de Walt, huyendo como un perro que cruza la calle, cruzando los límites de los cuales no hay vuelta atrás.